Bones, bien llegados y bien llegaes a la Cla Invisible. Estamos hoy aquí, otra vegada más, en Mieres, en la llibrería Café La Llocura. Hoy para falar dun libro per especial, sobre la arena, de Teresa Lorences. Un libro publicado por Trave, allá por 2003, y que hoy me presta traer a este programa. Sobre la arena, y el segundo poemario de esta autora, Teresa Lorences, y un libro de poemas que a mí prestóme mucho leer porque axunta distintas cuestiones que creo que son bien interesantes a nivel poético. Por un lado está el sentimiento de la tierra, que es una cuestión a la que estamos muy avezados dentro de la poesía asturiana, pero también hay una reivindicación de la mujer rural, reivindicación de la mujer en definitiva, que me parece muy interesante porque parece que hay una novedad, ¿no? y lleva ya 20 años reivindicándose esa labor, lleva ya 20 años reivindicándose esta conciencia de ser mujer que creo que está presente en este libro y que además que lo fai de una manera con mucha calidad, con mucho gusto y que atraviesa en todo el libro ese sentimiento de la tierra que es, como digo, creo que uno de los pilares de la poesía asturiana. Con sentimiento de la tierra quiero decir pues esa señaldad de la infancia que aparece en toda esa poesía, sobre todo de los 80, 90, donde hay un punto común, ¿no? Que es esa señaldad, que es ese volver al pasado, a la casa familiar, que al final hay un poco un punto común, ¿no? de todos los asturianos, donde todos nos identificamos, donde todos atopamos un lugar al que volver, ¿no? Que en definitiva ya lo que nos lleva a esa poesía y esa literatura de ese momento, que todavía sigue vigente y que sigue apostándose por ello, ¿no? De una manera o de otra. Está muy presente el regaño campesín en el libro. De hecho, la propia autora dice: estas manos mías no pueden esconder el regaño campesín. Está muy presente para ella el lugar del que viene, y una autora además de Salas, del occidente, y el libro está escrito en la variante occidental, ¿no? O por lo menos una variante que se da o que tiene lugar en Salas, y que, bueno, que fai que, desde mi punto de vista, tenga también un valir más, ¿no? No lle un libro que escaeza el orixe, ni que escaeza la propia fala de la casa, sino que la reivindica y de alguna manera también eso viene a reivindicar la fala de las mujeres de las que esta autora pues seguramente deprendió esa lengua, y las mujeres que enseñaron a ella pues a ser también un referente como Teresa Lorences para las letras asturianas, y que de seguro pues que algunos autores pues como por ejemplo Raquel F. Menéndez en el libro póstumo de Xerezade seguramente tuviera también como un referente, ¿no? Por cierto, y hay un libro, el libro póstumo de Xerezade, que puede tener similitudes con este, ¿no? Por eso parece interesante traer sobre la arena de Teresa Lorences, porque parece que puede ser un precedente claro, no sé si directo o indirecto, pero parece que es interesante compararlos y que, bueno, que al final todos venimos del mismo sitio y a veces creemos que estamos haciendo algo muy nuevo, igual va 20 o 30 años, pues los poetas de ahora pues podemos ver que ya se están haciendo cuestiones como las que creemos a veces muy renovadores o que inclusive pues que son simplemente un referente del que beber, una fonte, ¿no? De un río. Falarei de la infancia ya de un río que corría monte abaixo hasta perderse, na chende de las tierras de los xaldos. Un río que extremaba pueblos, acollía nomes, luello verde, remoleiro, cheiroso, cuando cruciaba Chibre las alturas. Un río devorándose en pañales de piedra, barcos para las nubes y aspellos para los huellos profundos de las vacas. Falarei de mujeres embrocadas sobre el agua, de tardes de xabón y a cucharapas, de la espuma del lío, de palabras, que marcharon para siempre río abaixo, de un mundo blanco boca arriba, afeitado en corras de trapo na cabeza. Falarei de un río que corría, arrastrando la tierra hasta perderse nos escuros dominios de la sombra.
Hasta aquí este programa de Güey, hasta aquí llegamos Güey en la Cla Invisible. Despídome de aquí, desde la librería Café La Llocura de Mieres, y como siempre encamiento vos a apostar por la literatura en asturiano, a lleela, a creala, a espardela, y bueno, siempre que podáis, non deixéis de pasaros por las librerías y por las bibliotecas de Asturias.